Oiga, licenciada Valerino, bienvenido porque buenos hoy días, muy buenos días a todos. Familias Desesperadas vamos a estar hablando de un tema que estoy segura va a generar muchísimos comentarios. Usted nos puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, @elají_de_tu_vida. En Familias Desesperadas, como dije, vamos a hablar del deducible de impuestos cuando usted paga una escuela particular, que es el sueño de muchos de los papás que hacemos nuestros esfuerzos diariamente para meter a nuestros hijos en un colegio en donde tengan una educación digna o una educación a la altura. Y no significa que es que somos ricos y por eso nuestros hijos están metidos en escuelas privadas, porque la gente hace su sacrificio. Sin embargo, pese a que le estamos quitando un peso al Estado, nosotros como papás no recibimos absolutamente nada, ni beca escolar, ni nada de esas cosas. Sí, bueno, en efecto, básicamente lo dijiste, lo resumiste en una palabra que es un sueño. Y todavía es un sueño porque tal exención en el impuesto no se ha dado, ¿no? Lo único que ahorita mismo se tiene como exento de pagar tributos en este momento es cuando son los libros escolares, los uniformes, esas cuestiones, que durante ese periodo pues no hay que estar pagando lo que es el ITBMS sobre los libros y sobre lo que es el uniforme. Que es como una ayudita tibia. Es como una ayudita tibia que va para todo el mundo y bueno, la verdad es que ya ni está tibia porque los precios de los libros ya hoy día son de verdad como una locura. Oye, también, ayer ¿no? un especialista estaba hablando Pero de lo las cierto maletas es y que trabajos de los lo cierto es que un padre de familia, sobre todo, que como tú dices, no necesariamente es millonario, es una persona que está haciendo todo el esfuerzo por pagar una colegiatura que todos los meses, todos los años se pone más cara. Y que no hay como un tope, no hay un tope, no hay una regulación realmente una regulación real y efectiva que tú puedas decir no le van a seguir subiendo de esta manera desproporcionada a los colegios. Y una de las propuestas que, si mal no recuerdo, fue puesta por el alcalde, entonces diputado, José Isabel Blandón, fue decir, bueno, vamos a hacer que o gran parte de lo que estas personas pagan en estas escuelas, pues sea deducible de impuestos. ¿Con qué objeto? Bueno, porque estas personas no ponen a sus hijos en la escuela pública. Claro. Y por ende no nos cuesta el maestro para la escuela pública, no nos cuesta más instalaciones para esta persona en escuela pública. Como Estado, nosotros nos ahorramos con esa persona que también pudiera decidir en un momento dado, ¿sabes qué? Yo voy a poner a mi hijo en escuela pública. Entonces esa persona está haciendo un sacrificio y pienso que sería justo. Quizás no toda la mensualidad, porque sería obviamente hacer una especie de subsidio, pero sí que se reconocieran algunas proporciones y también quizás relacionados al ingreso de los padres de familia. Es decir, hay gente que realmente no va a necesitar ese tipo de situaciones, pero hay otras personas que perfectamente le hacen un cambio. Porque en eso es que hay gente que no va a necesitar, entonces ponen una regla que no se ajusta a la realidad. Ajá, y que vuelve y te saca. Y vuelve, entonces... Y vuelve y te saca y vuelve y quedas por fuera. Bueno, de nuevo. Entonces, eso me parece que es excluir a un grupo de panameños. Entonces, aquí hay como panameños con beneficios y panameños sin beneficios. Y los panameños sin beneficios somos la clase media. Sí, lo que te quiero decir es que no es lo mismo, y hay escuelas aquí en Panamá que fácilmente te pueden costar $1,000 al mes. Seguro. ¿no? Segurísimo. Entonces, una excepción en impuestos de esa magnitud al Estado le cuesta también un montón de plata que no necesariamente es lo que... Claro. Entonces, si tú vas creando los brackets, los espacios, los segmentos en los cuales tú vas haciendo esas deducciones, tú vas a decir, bueno, por ejemplo, para las personas que tengan un ingreso que esté entre los $2,000 y $3,000 que tú tienes a personas en ese rango y que las escuelas estén en este rango, nosotros reconocemos hasta tanto como un monto deducible de impuestos. Pero es que ahí sigo sin estar de acuerdo porque precisamente ese tipo de consideraciones son las que vuelta y traba sacan a la clase media superpoderosa, porque es lo que siempre digo, o sea, la clase media sí puede salir a trabajar todos los días, la clase media sí puede pagar impuestos, la clase media sí paga todo y la clase media encima paga todo lo público que no usa y pagan todo lo privado. Entonces, yo pienso también que el tema aquí es reconocer, yo también toda la vida he opinado que todo el mundo tiene que pagar impuestos porque todo el mundo usa la calle, porque todo el mundo usa los servicios. O sea, todo el mundo usa el semáforo, todo el mundo usa la calle, lo que todos usamos, lo usamos todos. Entonces, y aquí en Panamá eso...
no permea y no se hace tangible porque la gente piensa que las cosas se las merece, porque no hacen nada, el gobierno los apadrina y piensa que las cosas se las merecen. Entonces, eso es lo que nos tiene en esta situación. Yo creo que si este proyecto de ley que está en la Asamblea o algo así, engavetado. o está engavetado, no tengo No lo idea. han sacado todavía. No, a lo que te trato de decir, porque sería bastante similar para todo el mundo, y cuando te hablo de este punto escalonado, es que si tú vas a reconocer que sean deducibles de impuestos, tienes que hacer como tú lo quieras hacer, vas a tener que hacer de todas maneras una escalera diciendo dónde no va a entrar ese impuesto o hasta qué límite va a entrar ese impuesto. Puede ser, por ejemplo, que yo te agarre y yo te diga para las escuelas que son hasta $200, bueno, yo voy a reconocer hasta 80 deducible de impuestos. Por ejemplo, para las que son 1,000, eso, a pesar de que sean los mismos 80, yo te reconozco los 80, pero yo te reconozco los 80. Es lo que te quiero decir. Tú decides al final de cuentas si lo quieres poner en una escuela que esté que cueste $1,000 al mes, o si tú quieres poner una que valga 150 o 200 dólares. Es que yo le reconocería a la gente lo que le costaría a ese muchacho al Estado. Claro. Eso es lo que yo reconocer, porque me parece que es lo justo. O sea, si al Estado un alumno le cuesta $100 al mes, $50 al mes, $80 al mes, entonces reconócemelos a mí también. Y yo lo meto en la escuela de 1,000, de 100, de 200, de 400, de la que más te guste. Bueno, eso sería un principio adecuado, porque eso es equitativo, como en su momento serían los temas de beca universal, como claro, reconocerlos de manera amplia para todas las personas que están, para todo. Y yo sí creo que tiene que ir atado a un tema de comprobar que la persona cumple con sus obligaciones fiscales. Porque es muy fácil tener subsidios y decir, bueno, yo no pago nada, aunque a mí me tocara por el monto que yo devengo en salario, de repente pues me tocara pagar mínimamente, pero yo tengo que demostrar que yo estoy pagando, que yo estoy cumpliendo con la ley en el pago de mis impuestos. Pero la gente que le da la beca universal también le aplicarían eso, porque tampoco me parece justo que sí me compraran a mí, pero no me comprueben claro, al que por le da la beca supuesto, universal. lo que estoy diciendo es que eso debe ser universal para todo tipo de subsidios, porque aquí hay personas que tienen, y lo hablamos la vez pasada de los subsidios que habían, incluso que estábamos hablando para los extranjeros, pero aquí hay subsidios desde el tanque de gas, desde el metro, desde lo que tiene que ver con las escuelas mismas que representan un subsidio, ir a unos hospitales públicos representan un subsidio por parte del Estado, y también hay una clase que le llaman, la clase media alta que le llaman, que en efecto tiene más ingresos que la población en general, pero realmente tú tienes que ver hasta dónde realmente es un ingreso mayor, porque esa gente sí gasta en hospitales privados, gasta en seguros privados, gasta entonces en escuelas privadas, gasta una serie de cosas que no utiliza un transporte subsidiado, no necesariamente tiene que pagar. Y es exactamente lo mismo que hablamos de este mismo tema, o sea, en cuanto, ponte, el seguro o los seguros privados también deduceme de impuestos, porque yo no utilizo el seguro, de hecho. Entonces, mi caso, cuando voy a ver todo lo que yo gasto en seguro, más lo que pagas en planilla, más lo que declaras en impuestos por fuera, tú te vas a ver un salario de 300, 400 dólares que tú le estás dando al Estado y prácticamente le estás ahorrando a tu persona y se lo estás regalando a otra persona. Si yo lo quiero regalar algo, yo lo regalo, no me lo obligues a regalar. Entonces, cuando vas a ver, tú dices, bueno, trabajo, pero menos plata en mi cartera. Y ahí es donde se va realmente yo no le ocupo un cargo o no estoy de balde. Y posiblemente reportas un salario, reportas un ingreso, igual con los trabajadores tuyos, reportas un ingreso superior a lo que reportaría una persona promedio. Entonces reportas superior y además no utilizas los servicios para nada. Lo más triste de eso, ojalá sea abogado que no lo utiliza, sino que se lo voy a decir, el día que usted se enferme, usted va a pagar seguro toda su vida, olvídese. Y cuando usted sume todos esos años que usted dio de dinero al bendito gobierno de Panamá, cuando usted se enferme, ni Dios lo quiera, y usted termine en un lugar como la especializada, allí se va a morir. Porque lo digo por experiencia. Me ha tocado ver un montón de personas que han pagado toda una vida estos servicios para ir allá a recibir infecciones, a recibir enfermedades, malos tratos. Y realmente es una situación inhumana. Ahora me encantaría opinar en base a lo que dijo Yossi. La clase media me causa gracia porque cuando escuchamos al pobre en televisión decir, ay, yo no puedo, yo tengo 15 chiquillos. ¿Quién te dice a ti que vives en un barrio que yo o cualquier otra persona que pertenece a la clase media, como mis amistades, también no pasan por un día a otro día que dicen, wow, hoy no tengo que comer?
Y hoy no tengo que comer, ¿por qué? Porque tengo que pagar la escuela de mi hijo, porque esta casa donde yo quiero que mi hija viva bien me cuesta dinero, porque este carro con las lluvias, donde yo quiero que mi hija esté mientras hace frío y calor, bueno, me cuesta. Entonces, en realidad a la clase media las cosas también le cuestan. Exactamente. Son personas que simplemente hacen un mayor esfuerzo que el resto, que a veces se queda en casa para que todo le quede gratis. En su zona de Entonces, confort. estamos hablando de igualdad. ¿Y dónde la aplicamos? Y estoy plenamente de acuerdo contigo, porque en efecto es lo que decía yo, que el supuesto ingreso mayor mío es relativo cuando realmente lo comparas con las otras cosas que se pagan. Claro. Porque en efecto yo no utilizo el Metrobús, yo no utilizo el metro, ¿verdad? Entonces yo tengo que pagar el mantenimiento de mi carro, tengo que pagar la gasolina de mi carro, tengo que hacer una serie de cosas, tengo que pagar la escuela de mis hijas, tengo que pagar el seguro de salud de mis hijas, tengo que pagar los hospitales privados de mis hijas, tengo que pagar los doctores privados, tengo que pagar el medicamento en la farmacia, y cuando tú vas a sacar realmente, Y las entonces actividades extracurriculares. todo el mundo agarró su salario, básicamente, o su ingreso, y casi que también lo llevó al tope mensual, y todo el mundo anda al fin de mes viendo cómo rasguña Es verdad. para ver cómo llegas al 30. Y realmente, pues por lo menos, digo, sí, obviamente hay temas de... Cuando a mí me hablan de solidaridad social, yo creo en la solidaridad social, pero esa solidaridad social debería ser principalmente en educación. Esa es la mejor ayuda y la mejor herramienta que le puedes dar a una persona. Y no solamente me refiero a la educación formal, me refiero, por ejemplo, a educación tan sencilla como la planificación familiar. ¿Seguro? ¿Verdad? Que una persona sepa que no tiene que tener 15 hijos porque va a sacrificar su vida es que no puede entera. tener 15 no puede hijos. tener los En esta 15 época hijos. no se puede. Entonces, si no los puedes tener, habría que hacer un esfuerzo muy grande como país para agarrar y entrar en el tema de la planificación familiar, más allá de 1 o 2 anuncios. Tendríamos que tener gente realmente dando charlas, contenidos, todo esto en los sectores más necesitados. Educación sexual y se tira la gente religiosa a la calle a decir que no sé qué es lo que le tienen miedo que le enseñan a los hijos. Si no tienen información, van a ir a preñarse y van a ir a adquirir una enfermedad de transmisión sexual porque no tienen las herramientas para hacerlo. Yo soy una persona súper religiosa, creo en Dios Todopoderoso por sobre todas las cosas, pero creo también en que el humano es un ser inteligente con raciocinio. Sí, y no creo en esa estupidez. Yo creo que la ley de educación, yo creo que la educación sexual, para no hablar la ley de educación sexual, que va a ser todo un tema y un debate del por qué sí Y y de por eso qué vamos a no. hablar después. Y de eso seguro hablaremos después. Pero lo que sí es cierto es que el Estado hoy día no necesita ninguna ley para empezar a enseñar lo que tiene Eso que es enseñar. Claro. Lo cierto es que hay ciertos conceptos en la ley que están relacionados también a libertades de los menores, que es lo que se ha cuestionado, a la posibilidad de ellos ir a un centro de salud sin sus papás, a que los médicos no tengan que darle esa información a los padres, y esa serie de cosas. Entonces, ese serie de excesos son los que a veces trancan una ley. Claro. Porque si tú me preguntas, yo creo que todos los padres de familia, al final de cuentas, vamos a estar de acuerdo en que lo que es sano se le enseñe a los niños y a los adolescentes. Las leyes se basan normalmente, se han basado nuestras leyes en Europa. ¿Y sabes qué me recuerda esta situación que estamos viviendo actualmente? Cuando en la época de los reyes abusaban del pueblo cobrándole excedentes de impuestos. O sea, así nos sentimos hoy en día. Bueno, esto es lo que estamos viviendo hoy en día, solamente que míralo de una manera más moderna. Y ese exceso de impuestos, ¿Y qué pasa? La gente lo resiente todavía más. Cuando no lo ves. Cuando no lo ves y cuando lo ves en otros lados, peor. Porque cuando tú agarras y ves ese exceso de impuestos, que de repente entonces de todos los super gastos que hay que hacer en el país, de repente a alguien se le ocurre gastarse 35 millones de dólares en el Parque Omar, ¿ve? Entonces la gente dice, tú me vas a poner a mí a pagar impuestos 35 millones de dólares para que tú te los gastes en el Parque Omar. Cuando tú agarras y tú ves funcionarios que tienen 5 y 6 carros de escolta, ¿verdad? Y tú agarras y tú dices, tú necesitas realmente tener 50 escoltas para que yo los pague, porque en eso es que tú estás usando mis impuestos. Por supuesto que eso les disgusta a las personas. Hay algo que yo Entonces, no entiendo. ¿Por qué si esta ley, que me parece buena para la clase media trabajadora, clase media que tiene que trabajar porque si no es pobre? Porque Así es. si yo no trabajo, Así es. soy pobre. Yo tengo tres trabajos. Si yo no Y trabajo, me consta. soy pobre. Eso es. Así. Entonces, pero yo quiero trabajar por mi país, por mis hijos, por mí, por muchas otras cosas, porque yo detesto a los parásitos sociales de cualquier tipo. Entonces, si esta ley es tan buena, ¿por qué ningún gobierno, o por qué voy a replantear la pregunta, ¿por qué los gobiernos han vetado esta ley?
Bueno, porque No en entiendo. efecto que también le va a beneficiar a esos mismos diputados que no toda la vida van a ser diputados y que también son clase media algunos. O sea, estoy hablando- Fíjate, o sea, ¿por qué no fíjate lo que en mi aprueban? criterio ha sido un mal cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas, porque lo sacan siempre en el presente y no logran evaluar el futuro. ¿Por qué digo el presente? Porque ellos dicen, si nosotros hacemos esto ahora nos va a costar tantos millones de dólares, y lo sacan matemática de esa manera, cuando realmente pudiera ser no, porque muchas de las personas que tienen a sus hijos en escuela pública, al ver que tuvieran beneficios beneficios fiscales, a lo mejor hacen un poco más de esfuerzo y le quitan Exactamente. carga económica al Estado a través de las escuelas Pero ¿por qué? públicas. Seguramente hay un segmento de estos que Y hablas. esto posiblemente habría que agruparlo o ponerlo coetáneo con que también hay que poner algunas fórmulas en los precios de los colegios públicos, que en mi criterio pueden llegar a costarme $20,000 al mes si quieren. Eso es una decisión del colegio. Lo que no pueden hacer es variártelo del año 1 al año 2, al año 3, al año 4. Cuando usted entra a la Usted y escuela... yo lo vivimos. Sí, cuando usted entra a la escuela, a usted le tienen que decir, ¿sabes qué? A los próximos 6 años, usted va a pagar $600 al mes. Es que eso hay que Entonces uno regularlo. dice, bueno, perfecto, ya me dijeron que de aquí toda la primaria yo tengo $600 al mes. Claro. Y puede haber un incremento del 3% anual. Igual que un Ya contrato de uno sabe, arrendamiento, ¿no? Igual que un contrato para de comprar arrendamiento, cualquier y bien. se establece Entonces no creo que habría documento. nadie con posibilidad de molestarse porque te están diciendo las cosas como son. Lo malo es que Regla te de digan, juego. lo malo es que te digan, señor, esta educación a usted le va a costar $200 al mes. Tú metes a tu hijo en primer grado, ¿verdad? Y cuando vas por tercer grado te van diciendo, bueno, lo que pasa es que son 300. Bueno, lo que pasa es que son 450. O sea, ¿quién regula Lo que pasa eso? es 500. Yo toda la vida Ahorita pagué mismo 80 no hay dólares realmente por el una 20. regulación. Acodeco hizo un intento por regular esto, pero la forma en que lo han hecho, dicen, bueno, es que tendrá que ser avisado primero a los padres de familia, ¿no? Por supuesto, Ya, mandan ellos su- mandan a la mandan su comunicación cartita y listo, agarraron y hicieron su supuesta consulta y aquí Pero está la consulta avisado. es que yo te mando el memo y ya, pues. Mira, Es una eso se consulta, pudiera es una regular consulta. de forma muy fácil diciendo simplemente los avisos se los tienes que dar por los próximos 3 años o por los próximos 5 años. Tira tú como colegio tus corridas financieras, lo que tú quieras. Invierte en hacer tus proyecciones Tus financieras. proyecciones financieras y tú agarras y le dices a la persona, señor, este año le va a salir en 500 y cuando usted esté en sexto grado le va a salir en 750. Sí, pero es que Todo eso el también mundo con ya la puede hacer. gasolina la debes poder subir hasta tanto, porque es que Claro. entonces a ese paso, un Claro. peladito que entró en primaria, cuando vaya por sexto Claro, año, por- la mamá está pagando una universidad. Y en es, Estados y es- Unidos. y es extorsivo en cierta manera porque un niño en tercer grado que ya tiene a todos sus amigos, que ya tiene a todos, Sí. que está haciendo en ese lo vas a colegio, cambiar de escuela. tú que lo vas a cambiar de escuela. Entonces, por supuesto, el Estado tiene que Y darse eso cuenta igual del esa- sacrificio. Y ahora vuelve con el tema que ustedes, que a mí me enerva. Esa disque cuota de... De ¿cómo es? iniciación, la donación. iniciación, la donación. Donación. ¿De Bueno. dónde salió esa figura y por qué eso no se regula? Yo tengo mis serios reparos sobre eso y jurídicamente en mi criterio fuera más que impugnable. Porque donación, hay una cuestión que se llama el vicio de consentimiento. Si yo soy obligado a hacer algo, no es donación. No es donación, ¿no? claro. Entonces, si yo de alguna manera tú me lo estás poniendo como un requisito Para poder indispensable para entrar, eso no entrará Ojo, que nunca. eso no es matrícula, eso es nunca en la vida. donación. Sí, entonces ya colegios privados te dicen, bueno, usted tiene que donar para entrar, tiene que donar $5,000, tiene que donar $3,000 o tiene que donar $10,000 para entrar. No Exacto. solamente. yo Es no- un engaño porque no es una donación. No, Bueno, es ¿Ve? una donación. Y No es además una que- donación. y eso no además es deducible de impuestos. No, eso no es deducible de impuestos. Ah, Mucha mira. gente, ¿qué hacen las Pero grandes? si cuando yo dono, espérese. Bueno, Sí, entonces ¿qué hacen las grandes cuando yo familias en Panamá? Cuando Las yo gra- dono a una fundación, Claro. eso es Claro, deducible de impuestos. y eso es lo que hacen las grandes familias. Las grandes familias hacen su propia fundación, ¿verdad? Que sea no sin fines de lucro. Y entonces yo agarro y le dono $20,000 a la fundación. Y lo declaro ¿verdad? de Lo impuestos. declaro Claro, deducible claro. de impuestos porque eso es. Y esa fundación le paga la educación a los pobres niños Vallarino Rodríguez, que son. Y entonces paga eso y eso es básicamente lo que se haría, ¿no? Básicamente esa es la fórmula en que han buscado muchas familias para hacerlo. Pero es Uno que- no lo hace porque bueno, no creo en eso, pero ese es uno de los vehículos que se han utilizado para hacer esas figuras, ¿no? Otra vez. Respira, Titi. A mí no, es que a mí el tema de las donaciones, yo lo dije la vez Eso que pasada. tú no tienes El tema hijos. de las donaciones parece Valga fabuloso. aclarar Usted que sabe yo todo lo que yo simplemente tengo que estoy hablar aquí en diciendo algunas televisión. cosas que se hacen, no estoy haciendo un curso. No. Sí. Yo lo que quiero saber es que, por ejemplo, aquí otra vez
Y es lo que usted dice, uno pierde la fe de todas estas cosas, Sí. porque yo me paro todos los días a trabajar, me paro todos los días a ser mejor ciudadano, a pagar mis impuestos, a hacer todas estas cosas. Y entonces una persona abre y dice que en su esquema de negocio hay una figura que se llama donación y no hacen nada. Y el otro día saqué el cálculo aquí, una escuela se gana $600,000 en donaciones. Mucho más. Pero yo estoy haciendo un cálculo roughcito. Sí, sí. Pobrecito. Pobrecito y que pobrecita la escuela está Sí, empezando. sí. Sí, Y al final, el otro día aquí estaba también Marcela diciendo que los mismos profesores de la escuela pública son los mismos profesores de la escuela privada. O sea que tú no me trajiste a Leonardo da Vinci a que le enseñe pintura al peladito en 3er grado. Pero- o sea, pero- entonces Pero es que aunque, yo también me quiero ganar aunque 600,000 lo dólares haciendo trajera, nada. tú puedes, ya te digo, dos componentes. El primer componente que tú pudieras hacer es decir simplemente, avísame que vas a traer a Leonardo da Vinci y a quien tú quieras, pero proyéctamelo por los próximos 6 años. Claro. No me proyectes de año en año, porque así yo decido si lo pongo primaria y secundaria en otro lado. Por lo menos eso sería justo con los padres. claro. Y el segundo, si va a haber alguna fórmula en la cual se van a establecer aumentos, entonces esa fórmula tiene que estar previamente establecida. Es decir, se subirá en proporción a tanto por un incremento salarial de los profesores o porque se haya dado tal cosa o por tales costos en la luz o por tales costos en... Claro, Lo que toda no la puede vida, ser lo es que que sea. a ti te esté costando lo mismo los profesores, lo mismo la luz, lo mismo todo lo que estás haciendo y al año siguiente tú vienes por cada alumno del colegio y le subes $100 a la mensualidad. Y cuando tú multiplicas eso, 100 por 2.000 estudiantes, entonces tú estás hablando de $200,000 al mes, estás hablando de 2 millones y pico al año, básicamente. Lo cierto es en que ese yo creo incremento, que el gobierno que toma esta iniciativa se va a llevar los aplausos de una clase media que está cansada de los abusos y está cansada de estar en el olvido, porque aquí hay panameños que sí Y, tienen y beneficios. no solo eso, va a mejorar la educación, Por supuesto. porque va a migrar muchas personas del sector público que está y va a migrar al sector privado. Va a haber mayor ofrecimiento en el sector privado y el sector público se va a descargar y va a permitir dar un mejor Por eso es que yo servicio también. No entiendo. Yo te quiero dejar algo no por ahí. entiendo Hay por qué alguna eso nueva no ley en está Estados engavetado. Unidos y en Europa donde mi universidad sufrió muchísimo y dice así: tiene que ser proporcional lo que cuesta tu universidad con el salario de la mayoría de tus estudiantes que van a devengar durante el resto de su vida. Mi universidad era bastante cara y ¿qué pasaba? Había un desbalance. No todos lográbamos tener en cocina un gran salario y ahí fueron amonestados. Ahí los obligaron a bajar los precios de la universidad porque tú estás haciendo una inversión que nunca vas a recuperar. Porque Ahí se la dejo. Porque tienes instituciones y funcionarios eficientes. Mira, al igual que en Estados Unidos, yo tengo la posibilidad de mandar a mi hijo a una universidad, Florida State, lo que sea, o lo puedo mandar a Harvard o Yale, que me van a costar 3 veces eso. Yo pienso que es una decisión de cada padre de familia o de cada persona que recibe la educación a dónde va a ir. Lo que sí es muy importante es que estén avisados esos costos, porque cuando yo voy a una de esas universidades, a mí me dicen esto es lo que usted le va a costar por los próximos carrera, 4 años claro. la Ya carrera. tú estás clarito. Ya uno está Sin claro. sorpresas. Y entonces uno sin sorpresa. Así El es. problema en esto principalmente es la sorpresa y que se torna extorsivo porque el padre no tiene otra solución Claro. porque tiene Y que que no mantener... le aumenta el salario Y- a la misma velocidad que aumenta la No. matrícula ni la mensualidad de la escuela. Definitivo que no. Entonces, ¿dónde saca la plata? Vamos a seguir hablando de esto. De verdad que es un proyecto que vale la pena que lo saquen de Que la se gaveta, apoye, que se la gente apoye llame a y que sus todos diputados, los diputados, que- todos en conjunto, no dije que el partido tal y el partido tal, no, todos juntos en la asamblea apoyen este proyecto y pregunten al alcalde Abel Blandón. De verdad, Sí, yo no claro. entiendo. Y que, Porque y que de alguna manera cada persona llame a su diputado, que lo haga valer, porque esto mejorará el sistema educativo. Así Así es. es. Licenciado, muchísimas gracias por A la estar con orden. nosotros.